Amén. Buenas tardes, hermanos. Un placer estar aquí nuevamente al frente, en el púlpito. Como siempre he dicho, para mí es un gozo. Pero también me causa temor. Me causa un poco de aflicción a la vez estar aquí para predicar la palabra del Señor. Da temor porque tenemos que encontrar la verdad en cada texto, y hoy en la mañana un hermano se encargó de ponerme en aprietos. Estuvimos hablando y cuando estuvimos comentando dije, ¿en qué me equivoqué? Y no me daba tiempo para editar el sermón, pero resultó que sí, estaba en lo correcto. En fin, le damos gracias al Señor por estar aquí presentes, por estar todos reunidos. Como acabamos de cantar, gracias a que Cristo es guía de nuestra vida, hoy podemos estar aquí, dándole la honra y la gloria que Él se merece. Exaltado nuestro Señor por la muerte que sufrió en la cruz, el santo, el justo, por los impíos como nosotros. Así que, antes de empezar, quiero que inclinemos nuestro rostro y pidamos la guía de Él, del autor de este libro, que sea Él usando al predicador y que también sea Él abriendo sus corazones para poder captar la enseñanza. Así que cerramos nuestros ojos. Padre amado, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, la honra y la gloria solamente a ti, Señor amado. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que por favor tú guíes mis ojos, mi boca, Señor, que tu Espíritu impulse tu palabra, Señor, y que pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestros huesos, Señor, lo más profundo de nuestra alma, Señor, que podamos discernir, Señor, y encontrar la verdad, pero a la vez, Señor, ser confrontados, exhortados, y a la vez, Señor, también encontrar un regocijo, un gozo en el texto que vamos a exponer el día de hoy, que podamos encontrar esa confianza, Señor, que hay en ti. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú seas con nosotros, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Lo pedimos con acción de gracias y reverencia, Señor. Amén. ¿A alguien le gustan las películas? Bueno, en la película En búsqueda de la felicidad hay una escena en donde el actor Will Smith tiene una pequeña charla con su hijo, en donde están en una cancha de baloncesto, y en esa escena el niño juega alegremente diciendo, me estoy volviendo un profesional, y lanzando el balón en cesta. Wow. Perdón. No, ahí está. Y lanzando el balón él en cesta. A lo que su padre, protagonizado por Will Smith, le dice, si sigues así, puedes llegar a ser tan bueno como yo, aunque en realidad yo estaba por debajo del promedio. Podrás mejorar, aunque ya eres excelente en todo lo que haces, excepto en eso. Y luego de decir estas palabras, él le dice, ahora hijo, tira. El niño, desmoralizado y con el desaliento, guarda su balón. Y es aquí donde viene la enseñanza del padre. Y le dice, jamás permitas que te digan que no puedes, incluyéndome yo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan tan lejos te dirán que tú serás como uno de ellos. Pero tú, si sueñas algo, realízalo. A decir verdad, podemos observar en ese consejo toda la esencia de la realidad humana. Todos, absolutamente todos, estamos persiguiendo ese sueño que nos hará felices.
Muchos creemos ya haberlo alcanzado, otros están en marcha hacia la meta, otros se detienen en un punto donde se sienten más cómodos, otros vienen de regreso por la misma marcha desilusionados. Parece que ese sueño es muy difícil de alcanzar. Otros han llegado a la meta, pero resulta que no era como pensaron. Y cada una de estas personas tiene su propia opinión acerca de esto. En fin. La enseñanza de toda la película es que tú, si tienes un sueño, tienes que trabajar duro, esforzarte, luchar con todas tus fuerzas para lograrlo, porque según eso es lo que te hará feliz. Y es aquí donde nace el título de mi sermón, buscando la felicidad que siempre ha estado ahí. En esto solo podemos ver la cosmovisión del mundo secular, cómo la cosmovisión del mundo percibe lo que es la felicidad. Es algo que si luchas lo encuentras y que cuando lo logres serás completamente feliz. Y yo pregunto, ¿no te suena esto al huerto del Edén? Si lo comes, ¿serás como Dios? Ahora, como cristianos que somos, y como aquellos que hemos sido plantados en la verdad, debemos proclamar cuál es la cosmovisión de Dios acerca de la felicidad. Y para ello, quiero que abran su Biblia en el Salmo 1. El Salmo 1 dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firme plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Y en todo lo que hace, prospera. No así los malos, que son como la paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Para esta meditación yo quise dividir el Salmo en 3 encabezados: la persona justa, la persona impía y el final de ambos. La persona justa, vamos a empezar a hablar un poco acerca de este salmo. Es descrito como un salmo didáctico que sirve o es adecuado para la enseñanza. La mayor descripción de este salmo es que es un cántico de sabiduría, cuya función era la de enseñarle al pueblo a vivir una vida de manera inteligente sobre una base moral y religiosa. El origen de este salmo no está muy claro, como lo dice un erudito bíblico, F.F. Bruce. No sabemos si este salmo se deriva de Jeremías 17, capítulo 17, versículos 5 al 8, o viceversa. Si es lo primero, este salmo pudo haber sido escrito después del exilio babilónico, y si es lo segundo, pudo haber sido después del exilio. Bueno, ¿qué se trata de enseñar con esta información? Bueno, que si fue antes del exilio, el menosprecio a la enseñanza de este salmo llevó a tal. Y si fue después del exilio, viene como una exhortación para que no vuelva a suceder. Bueno, hay muchos comentarios sobre este salmo, hermanos, que si yo me pongo a dar toda la información que hay sobre él, creo que tendremos que hacer una serie de exposición sobre este salmo igual de extensa que el Salmo 119. Porque la realidad, la verdad que este salmo conlleva es demasiado vasta. Ahora, ustedes se preguntarán por qué empecé a darles un poco de información sobre este salmo. Y la respuesta es, como dije, es un salmo didáctico y nuestro deber es comprender el objetivo de tal que es la enseñanza que este salmo contiene. En este salmo la persona justa es bienaventurada. Esta palabra en el Antiguo Testamento tiene un sentido de que esa persona es dichosa, plenamente feliz. Es una persona que tiene un gozo completo, pero este bienaventurado es descrito en su parte negativa. Es descrito este bienaventurado como lo que no es. Él no es de esas personas, dice el Salmo, que no andan como en el consejo de los impíos.
Como lo dice Proverbios 4:14, no entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Es una persona que no escucha a los impíos, según el Salmo 5:9, porque no hay sinceridad en lo que dicen, destrucción en sus entrañas, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Esta persona es como lo dice un pastor, que puede estar rodeada de mucha gente, incluso de los sabios de este mundo, pero lo que prevalece en su mente y corazón es el consejo de Dios. Es una persona que no se deja llevar por la corriente de este mundo, según Efesios 2, versículos 2 y 3, en los cuales nosotros anduvimos en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero hermanos, yo no quiero que me malinterpreten aquí. Yo no estoy diciendo que la ciencia, la filosofía y todo eso es malo. Estoy diciendo que es malo cuando la ciencia y la filosofía no se apegan a la palabra de Dios. Esta persona es alguien que tiene los sentidos desarrollados según Hebreos 5:14, los cuales por la práctica dice que esta persona tiene los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Es una persona que sabe que si deja de oír el consejo de Dios, se detendrá a admirar el camino de los malos. Escuchen, y aquí voy a hacer un paréntesis para los jóvenes. Aquí entran los cantantes seculares, los que te incitan a tener sexo ilícito, los que te incitan a que el matrimonio es una basura. Aquí entran todos aquellos que te incitan a decirte que no importa de dónde venga el dinero, no importa cómo tú cumplas tus sueños, la cosa es que lo realices. No importa aún si estás cantando letras para Satanás. No importa si le tienes que vender tu alma al diablo. Aquí entran todas esas ideologías satánicas que hoy rodean nuestro medio ambiente. Esta persona, según el Salmos, no se detiene. Esa palabra detiene es detenerse a contemplar, a meditar en el camino de los pecadores. Miren, dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores. No contempla, no medita en él. Esta persona comprende que no solo el consejo ya de por sí es malo, y el contemplar o admirar lo que ellos hacen es peor. Porque hermanos, entendamos algo, la santidad no se pega. La santidad se pierde según tu forma de vida y según lo que tú estés escuchando. Esta persona sabe que detenerse a meditar a lo que Dios ha dicho no es caer en la trampa. Según Génesis 3:6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó. Ella empezó a contemplar, ella empezó a meditar en algo que Dios dijo no. Hermanos, cuando Dios dice no es por algo. Es mejor que cuando Dios te dice no ni te acerques, porque cuando comienzas a contemplar, tú empiezas a sopesar las razones y comienzas sobreponiendo las tuyas y anulando las de Dios. Cuando Dios te dice no, mejor ni te acerques, porque terminarás encontrando tu desgracia. Esta persona no solo no anda, no escucha y por nada se detiene a meditar en los caminos de los malos. Mira cómo lo dice el salmista en el Salmo 73, versículos 1 al 9. Este salmo es muy interesante porque este salmista comienza a contemplar cómo es que los impíos son prosperados. Y comienza a decir, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los de puro corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos.
porque no hay dolores en su muerte, y su cuerpo es robusto, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar. El manto de la violencia los cubre, los ojos les saltan de gordura, se desborda su corazón a sus antojos, se mofan con la maldad, hablan de su opresión, hablan de su encumbrada posición. Este hombre comienza a ver la vida de los impíos y comienza a decir, wow, ¿hasta dónde han llegado? Y miren, y si ustedes leen este salmo completo, verán que lo que les estoy diciendo tiene mucho sentido. Porque miren, cuando empezamos a razonar, comenzamos a menospreciar la palabra de Dios. El salmo prosigue y en el versículo 12, 13 dice, he aquí, estos son los impíos y siempre desahogados. Han aumentado sus riquezas, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón. En vano he lavado mis manos en inocencia. Hermanos, cuando comenzamos a meditar en que el comportamiento de los impíos es mucho mejor, porque son más bendecidos, porque todo lo que hacen tiene lucro, comenzamos a menospreciar la palabra de Dios. Incluso comenzamos a menospreciar nuestra salvación. Detenerse a contemplar esos caminos es peligroso. Ahora, si detenerse es peligroso, imagínate qué es sentarse en la silla de los escarnecedores. El salmo prosigue diciendo, no se detiene en el camino de los pecadores ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Cuando empezamos a minimizar la santidad de la verdad, no solo empezamos a oír, sino también empezamos a meditar en las palabras de los impíos y comenzamos con pensamientos. ¿No será que de verdad los homosexuales sí nacen así? ¿No será que sí es un problema genético? ¿Será que debo de menospreciar la teoría del Big Bang y de la evolución? ¿Será que de verdad Dios creó todas las cosas? ¿Será posible que esto de verdad me lleve al infierno? ¿Será que existe el infierno al fin y al cabo? ¿Existirá el cielo, sí o no? Comenzamos a dudar de la palabra de nuestro Dios. Y aquí también voy a abrir otro paréntesis. Nunca nos burlemos de las personas que tienen como fundamento esas teorías. Escuchen, porque nunca podrás establecer una conversación seria si empiezas menospreciando todo en lo que han sido enseñados ellos. Recuerda, él tiene que renovar su mente. Estas personas que creen en estas teorías tienen que renovar su mente. Y para eso necesita oír el Evangelio. Y si nosotros comenzamos a burlarnos de ellos, ellos automáticamente van a cerrar su mente y no nos van a querer escuchar. Y nosotros tenemos que persuadirlos con el Evangelio, no repelerlos. Tenemos que ser sabios para acercarnos a platicar con estas personas. Sigamos. Esta persona sabe que estar escuchando al mundo y sus ideologías le traerá como consecuencia la desgracia de sentarse con ellos en la mesa y burlarse de aquellos que viven para la gloria de Dios. Hermanos, la tragedia de empezar a oír y meditar en el mundo es terminar siendo del mundo. Escuchen cómo lo dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Cuando nosotros comenzamos no solo a escuchar el consejo, comenzamos a razonar el consejo, terminamos sentados a la mesa con los del consejo. Terminamos formando parte del mundo. Ahora la pregunta es, ¿por qué estaría sentado ahí si dice ser cristiano? Y no estoy diciendo que perdió su salvación. Yo preguntaría, ¿de verdad la tendría? ¿De verdad él conocería, como dice en el siguiente versículo? ¿Será que en realidad esta persona se deleitaba en la ley de Dios?
Miren, esta persona se deleita en la ley de Dios, la persona justa. Esta persona, como lo dice el salmista en el Salmo 119:14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Para este hombre, gozarse en el camino del Señor tiene más gozo que poseer la cuenta bancaria de Bill Gates. Y no estoy hablando de $1. Para este cristiano, para esta persona bienaventurada, tiene más gozo el meditar en la palabra de Dios, como lo dice el Salmo 119:16. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Este hombre grita con euforia, hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Este hombre puso por obra el mandato de Josué 1:8, en este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Escucha, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Aunque este texto todos los tuercen para la prosperidad, yo no te estoy ofreciendo esto aquí. Yo te estoy diciendo que si tú meditas en la palabra de Dios podrás ver cómo Dios piensa, cómo Dios quiere que actúe. Entonces podrás prosperar tu camino. Un camino que indica hacia Él. No hacia la riqueza, hacia la fortuna, hacia el popularismo. No. Es una meditación constante lo que este bienaventurado hace. Es como lo que explica Deuteronomio 6, versículos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, este hombre tiene un gozo tremendo, porque como lo meditaba ayer también con mi hermano, la palabra ley en este salmo se refiere a la Torá. ¿Y qué es el Antiguo Testamento? Este hombre, meditando en el Antiguo Testamento, encontró la clave para dar en el blanco. ¿Y cuál es el blanco? Apuntar a Dios, llegar a Él, deleitarse en Él. Este hombre, por medio de la meditación en la palabra de Dios, encontró el gozo que todos, absolutamente todos los que estamos aquí buscábamos en el mundo. Gozo en el dinero, en la buena posición, en un buen hogar, una buena casa, un buen auto. Gozo en todo lo material. Gozo en tener prestigio, buena reputación. Este hombre lo encontró en la palabra de Dios. Y ahora quiero que miremos el versículo 3, que aquí es donde está la clave de la enseñanza del Salmo. El salmista hace una analogía. Dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Hermano, aquí en esta analogía miramos que para esto es necesario la labor de aquel labrador de la vid, de nuestro Dios. ¿Alguien se recuerda de Juan 15? Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Este labrador, hermanos, es el que ha plantado a este hombre. Dice, esta persona es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Su hoja no se cae, hermanos. Los árboles no salen solos, y menos un árbol con esta descripción. Tú no vas al desierto y a ver que hay árboles de manzanas, de duraznos. No, es desierto.
Un árbol como con esta descripción tuvo que ser plantado, porque este árbol fue plantado junto a las corrientes de las aguas, puesto ahí con intención. Este árbol no es una obra del destino, este árbol fue plantado por la soberana mano de la selección de Dios. Este bienaventurado antes era un hombre pobre, mendigo, desnudo, que aunque pudo tener todos los graneros llenos del mundo, aunque pudo ser todo lo que quisiera en el mundo, era un desgraciado en esta vida y lo seguiría siendo en la otra. Este hombre pudo tener la mansión más hermosa que tú creas que puede haber en Port Royal y aún así seguía siendo un miserable. Sin Dios, todos somos miserables. La intervención de un Dios que todo lo puede vino a desarraigar a este hombre del terreno del mundo para plantarlo en el río de las bendiciones de Dios. Como lo dice un comentarista, este río tiene la capacidad para darle de beber a todo el que quiera beber de él sin menguar su capacidad de abastecimiento. Le pueden sacar toda el agua que quieran a ese río, que ese río seguirá fluctuando y fluctuando y fluctuando. No es como que si dos hombres que han caminado horas en el desierto lleguen a un punto de destapar una botella de agua, uno tomará más y otro menos, y la botella saciará. No es como una botella de agua. Es un río que sobreabunda en abundancia. Es un río de aguas frescas, es un río de las bendiciones de Dios. Este río tiene suficientemente agua para que ese árbol todo el tiempo esté resplandeciente. Este río tiene para que ese árbol dé su fruto a su tiempo. Saben, hermanos, ese fruto se manifiesta en los momentos de prueba. ¿Sabes por qué muchos cristianos viven con el ay en la boca? Porque no conocen a su Dios. Porque no tienen deleite en Dios, porque no conocen el gozo que Cristo les dejó. Según Juan 15:11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. O como otro texto lo dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al río refrescante del poder del Espíritu Santo. O como lo dice Santiago 1:25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Esta persona no tiene nada de qué afligirse, porque esta persona sabe que todo lo que Dios trae a su vida lo trae con la única razón de hacer que todo obre para bien. Y en lugar de correr de la prueba, la acepta con firmeza, la sigue fijando sus ojos en Jesús, en Dios. ¿Saben qué es lo triste cuando vienen las pruebas a nuestra vida? Que nos pasa la de Pedro. Comenzamos a ver para los lados y nos hundimos. Ahora, la pregunta aquí es: ¿de quién está hablando este hombre? ¿De quién está hablando este salmista? Bueno, voy a usar la ilustración de un predicador que él cuenta que una vez estaba predicando a los judíos. Y estaba predicando acerca de este salmo. Y para persuadirlos a que este salmo hablaba de Cristo, hizo la siguiente pregunta: ¿de quién será que está hablando este salmo? ¿Será de Abraham? Y uno de los que estaban presentes se levanta y dice: no, Abraham no puede haber sido. Él desobedeció a Dios y negó a su esposa en Egipto. Entonces, ¿será Moisés? Y otro de los que estaban ahí también presentes le dice: no pudo haber sido Moisés. Él mató a un egipcio y no honró a Dios en Sin, en la tierra de Sin, cuando golpeó la piedra
y deshonró la palabra del Señor. El predicador vuelve a preguntar y dice, ¿qué tal David? El hombre conforme al corazón de Dios. Y se para otro y le dice, no puede haber sido David. David cayó en adulterio y asesinó para encubrir su pecado. Pero había otro anciano presente que estaba con un libro en la mano. Y dijo, miren, yo tengo este libro en la mano. Y es el Nuevo Testamento. Y si ese salmo está hablando de alguien, ese salmo está hablando de Jesucristo. Porque es el único del cual este libro dice que vivió una vida sin pecado, en perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Ese salmo está hablando de Jesús, el único bienaventurado. Porque es el único que no se detuvo a oír el consejo de los malos. Es el único que no se sentó a meditar en el camino de los pecadores. Y es el único que no se sentó en la silla de los escarnecedores. Este salmo habla de Jesús. Porque en esta tierra no hay nadie que pueda vivir una vida tan perfecta como la que describe este salmo. Y esa es la enseñanza a eso. Eso nos debe llevar la meditación de este salmo a desear vivir esa vida, a desear tener esa misma dedicación para la palabra de Dios. Debe de llevarnos a que la meditación en Él debe llevarnos a asombrarnos de ver la excelencia y perfección de Dios, de que estamos lejos de ser como Él y que le necesitamos en todo momento, le necesitamos para ser plantados en Él, le necesitamos para ser justos, le necesitamos para el diario vivir y le necesitamos hasta en el último momento de nuestra vida. Cuando tú te estés muriendo, tú necesitas a Cristo, porque sin Él no podrás cerrar tus ojos en paz. Ahora, nosotros los cristianos éramos esas personas impías, las que vamos a describir ahora. La persona impía es esa persona que vive para sí mismo, que le encanta seguir el camino de los malos, según Romanos 1:25, que cambian la verdad de Dios por la mentira y adoran y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, que es bendito por los siglos. Y tú me dirás, no, es que yo no adoro santos, yo no me postro ante las imágenes. Mira, tú no adoras santos, tal vez tú no tengas otros ídolos, pero eres tu propio ídolo. Porque si te das cuenta, el tema de conversación que tú tienes es el yo. Tú eres tu ídolo. Y eso te pone en el lugar de la persona impía. Estos hombres están, como lo dice Romanos 1:29 al 32, llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de los malos. Oigan, jóvenes, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no las hacen. Es más, dice, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Esta persona toma en poco el consejo de Dios y se deleita en su maldad. Se siente feliz de aborrecer a los cristianos. ¿Y tú y yo vivíamos de esa forma o no? Perdón. Vivíamos de esa forma y aún a veces ese estilo de vida sobresale o no. Aún a veces el viejo yo toma fuerza. Hermanos, solo hay dos clases de personas en este mundo y en esta iglesia: los impíos y los justos. Y solo tenemos una vida. Y hay un final, tanto para el impío como para el justo. Y vamos a ver el final de ambos. Miren, hermanos, mis queridos jóvenes y la gente que nos escucha,
Los impíos son como la paja que se lleva el viento. Como lo dice Proverbios, todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aún el impío para el día del mal. Aún el impío, aún aquel que hace su voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios, está destinado para el día malo. El Señor, como lo dice, ya tiene su aventador en la mano. Mateo 3:12 dice, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. En la época de la cosecha del Antiguo Testamento, hermanos, se usaba un como trinche, como un tenedor grande para limpiar el grano de trigo. Este trinche o tenedor se metía donde estaba el puño de grano, se lanzaba al aire y el viento se llevaba lo que era la basura y el grano caía por el peso. Y el grano era recogido y se guardaba en graneros, pero todo lo que sobraba era llevado al fuego. Bueno, todos aquellos que son rebeldes al mensaje del Evangelio, todos aquellos que desprecian la cruz, todos aquellos que menosprecian a Cristo, están destinados para ese día. Para ese día en que nuestro Dios bajará a juzgar al mundo por su palabra. Es un día de destrucción. Que si no eres hallado en el justo, ese será tu fin. El Señor conoce el camino de los justos, dice el Salmo. La pregunta es aquí, ¿quién de nosotros es justo? ¿Quién puede levantarse aquí y decir, yo no he pecado? Ya quedó claro que el único justo, según el Antiguo y Nuevo Testamento, es Dios. Pero saben, ese Dios tomó forma de siervo, se despojó de toda su gloria. El único que puede estar satisfecho de su propia perfección tomó forma de hombre para poder vivir la vida justa y perfecta que tú y yo estamos llamados a vivir y no podemos. El único digno, como lo dice Apocalipsis 5, 9, 10, cantaba un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Cómo nos encanta esa parte, que somos reyes y sacerdotes, pero eres santo. ¿Verdaderamente eres digno de llamarte hijo del Altísimo? Nos encanta, hermanos, que nos digan que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La única forma, hermanos, aquí no importa si tú te crees justo o no. Aquí lo único que importa es que si Dios te ha declarado justo. La doctrina de la justificación por la fe sola exalta a nuestro único Dios y Salvador. Él es el único digno. El indigno eras tú y yo. Nosotros que resistíamos al mensaje del Evangelio. No solo nosotros resistíamos, ahora los que resisten no solo son indignos, sino también son enemigos de Dios y van contra la ira de un Dios que está airado contra el pecador todos los días. Tú quieres seguir haciendo tu voluntad, tú quieres seguir desobedeciendo a tus padres, a prestar atención al mensaje del Evangelio. Te digo, vas a chocar con un tren de carga y vas a quedar deshecho porque Dios toma muy en serio el pecado. No importa aquí que me digas que no crees, que... No, aquí no importa lo que tú creas, aquí importa lo que la Biblia dice. Y dice que si no te arrepientes de tus pecados, irás en condenación eterna al infierno. ¿Y saben por qué me pongo así? Porque todos estamos buscando la felicidad que siempre ha estado en este libro. Menospreciamos al dador de la vida por nuestros placeres. Todos aquí que me escuchan, que están sin Cristo,
deben reconocer, como lo han hecho a lo largo de la historia nuestros hermanos, que son unos miserables pecadores, al igual que nosotros, que necesitamos de la gracia salvadora y la misericordia de Dios. Que reconozcas tu maldad y que clames misericordia, porque sabes algo, Él ha dicho que al que clama misericordia alcanzará misericordia. Solo la tienes que pedir. Muchos creemos que nuestra mejor vida es cuando pisamos Estados Unidos. No te engañes, porque aún así, si fueras el rey del mundo entero, aún si fueras el príncipe más grande de Dubái, sin Cristo sigues siendo un miserable pecador indigno de toda la ira de Dios. Y sabes algo, te vas a ir al infierno si no te arrepientes de tus pecados y si no aceptas el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Todos pensamos que Estados Unidos es lo mejor que te pudo pasar en la vida. ¿Sabes qué? Estados Unidos te cambió la mente porque te hizo ver que eres capaz de alcanzar todo lo que quieras con trabajo y esfuerzo. Es mentira. Porque si no aceptas la salvación que hay en Cristo Jesús, no alcanzaste nada. Sigues siendo un pobre miserable. Pero escuche, no solo los que están fuera de Cristo son miserables. También lo hay creyentes que menosprecian la salvación que les ha sido dada. Creyentes que toman en poco la vida de oración, la vida de comunión unos con otros. Creyentes que sobreponen sus deseos, su familia, su trabajo por sobre las cosas de Dios. ¿Saben? Hace unos días yo miré una publicación en Facebook que me llenó de tristeza y a la vez me hizo ver una realidad. En una publicación de un post cristiano, yo miré una publicación sobre la Santa Cena y aunque aquí no estoy hablando sobre la Santa Cena, lo voy a usar porque ilustra mi punto. Dice que si la Santa Cena hubiera sido en estos tiempos y los discípulos fueran como la iglesia del siglo XXI, Pedro diría: perdón, Señor, es que tuve que atender unos negocios. Juan: es que me vinieron a ver unos amigos. Santiago: ayer me dormí tarde viendo una serie y no me paré para ir. Andrés: es que hacía mucho frío. Felipe: Señor, jugó mi equipo favorito y no pude ir. Bartolomé: es que me queda un poco lejos la iglesia. Tomás: fíjate que ya no me he sentido muy cómodo en la iglesia. Mateo: me dolía un poco la cabeza. Santiago el menor: es que la última vez un hermano no me saludó. Simón: el próximo domingo ahí estaré. De verdad que sí. Judas Tadeo: puros hipócritas hay ahí, yo por eso no voy. Y Judas Iscariote: me ofrecieron una oportunidad que no podía despreciar. Y esa es la realidad de la iglesia del siglo XXI, de la relación tuya y mía con Cristo, llena de excusas para nuestro Salvador. Pero ¿saben por qué cosas como esta pasan? Porque no entendemos cuán bienaventurados somos por ser escogidos hijos de Dios. Porque no hemos comprendido nada la grandeza del plan de salvación, del nacimiento, vida, muerte y resurrección de nuestro gran Salvador. Porque le tenemos en poco, porque queremos beneficiarnos de Él. Queremos la bendición como Esaú, pero sin tener que acudir al arrepentimiento. Queremos que Él nos bendiga, pero queremos seguir en nuestros pecados. Hoy, si en realidad entendiste que eres un bienaventurado, arrepiéntete de tu vida vana y vacía en el camino del Señor. No menosprecies lo que Él te está dando. Porque si no perdonó a su pueblo, que era la vid verdadera, el olivo verdadero, ¿qué pasará de nosotros, los injertados? Muchos cristianos no han comprendido hoy que ser cristiano no es un deber, es un privilegio. Es un privilegio que tiramos a la basura por nuestro mal comportamiento, por no ser como ese bienaventurado. Escuchen,
¿Se acuerdan que les dije que el padre le había dado un consejo a su hijo que se esforzara y luchara por sus sueños? Que luchara por la felicidad. Bueno, como les dije, tú no puedes buscar la felicidad porque esa felicidad ha estado ahí, se llama Dios. Y Él no está perdido. Los perdidos somos nosotros. Los perdidos éramos tú y yo. Y Él nos encontró. No me digas que no se puede ser feliz de verdad, porque las palabras de Jesús, su Hijo, nos dijo que Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino con el único propósito de salvarte para que seas como Él, pleno y dichoso de vivir y deleitarse en la voluntad de Dios. Aún así, esa voluntad conlleva una cruz. Escucha lo que dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Por gozo soportó la cruz. ¿Y tú? ¿Y yo? A la primera. Ay, qué pesado es ser cristiano. Creo que me voy a dar un tiempo. Hermano, no permitas que Satanás te diga que Él es mejor que tú. O que no eres mejor que Él. Porque Él está destinado al infierno. Eso ya lo sabemos. Pero si tú te dejas engañar, te irás con Él. Porque al Dios que adoramos, Él nos ha dicho que ahorita no somos lo que debemos ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. No menosprecies el privilegio que tienes de ser cristiano. El bienaventurado, justo, perfecto, que se llama Cristo, vino a morir en una cruz por ti, por mí, para que hoy nosotros podamos estar plantados en Él. Y saben, Él es todo lo que necesitas para la vida cristiana. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena. Y Él, por medio de su Espíritu, mora en medio de nosotros. No menospreciemos la cruz. No menospreciemos la congregación. Trabajemos más fuerte para despreciar el yo y ponerlo a Él. Porque en el día de la angustia, si tu casa no estaba en la roca, no soportará. Caerá. Y tu castillo de cartas se lo llevará el viento. Gracias a Dios por ese bienaventurado que vino a morir por nosotros. Gracias por esa salvación que hay en Cristo Jesús. Sigamos adelante. La vida cristiana no es fácil, pero Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Venid a mí todos los que estén cansados y trabajados. Él nos promete llevar nuestra carga. Y nos dice que llevar el yugo de la verdadera religión es fácil y es ligero. Nosotros lo hacemos difícil. Porque nosotros, como lo dijo una hermana en un post que mandó en el chat, siempre miramos al que tenemos que hacer las cosas, en vez de pensar que ahora es que podemos hacerlas. Porque el Espíritu del Señor es libertad. Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Libertad para qué? ¿Para que vivas como un impío? ¿O libertad para que puedas hacer la voluntad de Dios con amor, gozo y alegría? Así que
arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado y hoy está entre nosotros. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesucristo, por de poder comprender, Señor, que el único justo, el único verdadero, el único digno eres y serás siempre tú, Señor. Gracias por vernos con ojos de misericordia, amor y bondad, Señor. Gracias por llamarnos a la fuente de agua viva, Señor. Gracias por permitirnos ser plantados en ti, Señor amado, y poder deleitarnos y ver la salvación tan grande que tú has traído para nosotros. Perdónanos, Señor, cuando menospreciamos el bien mayor que eres tú y ponemos todas las cosas, Señor, de este mundo, cuando sobrepesamos y razonamos, Señor, y queremos hacer lo que según nosotros está bien, pero no tu voluntad. Perdónanos, Padre, y llévanos por ese camino de rectitud, como cantamos. Que seas tú nuestra guía, Señor, siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo, Señor. Amén.